primero trató de vender su biblioteca a Estados Unidos en 1908. No funciona esa venta, lo que también creo que es un tema súper interesante para complejizar esta figura de repente tan que se come el relato de ser tan generoso, dadivoso, etc. Va partiendo desde la reunión de pequeñas cantidades de libros hasta los 22.000 libros que llegó a constituir solo la biblioteca, porque Medina tenía problemas de dinero, porque como decíamos, dedicarse a las letras en Chile era bastante difícil, o sea, y tiene ahí frases muy buenas como tú me dirás que hay que salir por la puerta ancha y no por la ventana, pero cada uno sale por donde puede, porque siempre acusan a Medina de que fue ladrón de libros, de que toda esta colección es en base a prácticas no tan elocuentes, digámoslo así. En total más de 700 cartas y el arco temporal, digámoslo así, es entre 1866 hasta 1930, que es el año en el que muere. Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En el corazón de Chile, en 1852, nació José Toribio Medina. Desde joven, su inquietud por el conocimiento lo llevó a estudiar en el Instituto Nacional y más tarde a graduarse en la Universidad de Chile. Su mente, siempre inquieta, le abrió las puertas a un mundo lleno de posibilidades. En 1875, Medina empezó a ocupar diversos cargos públicos, como secretario de la Legación del Perú, por ejemplo. Estos viajes no solo expandieron su horizonte, sino que también lo llevaron a lugares como el Museo Británico, donde adquirió habilidades esenciales en conservación de monumentos y bibliotecología. Al regresar a Chile, su pasión por la historia lo impulsó a crear el Archivo Histórico de la Capitanía General y publicó también su primer libro, Historia de la Inquisición en Lima, marcando el inicio de una prolífica carrera. A través de su imprenta Ercilla produjo obras que se convirtieron en pilares de la historiografía chilena. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de desafíos. En 1891, durante la Guerra Civil, su apoyo al presidente Balmaceda lo llevó al exilio. Pero la historia no termina ahí. Regresó a su tierra y se convirtió en profesor en la Universidad de Chile, compartiendo su vasto conocimiento con nuevas generaciones. Medina dejó un legado impresionante con más de 60.000 documentos impresos y numerosos manuscritos que ahora se resguardan en la Biblioteca Nacional en la sala que lleva su nombre. En 2025 se conmemoran 100 años de la entrega de esta colección al Estado de Chile. Este hito ha motivado para explorar un aspecto menos conocido de su vida. Más de 700 cartas, un tesoro que revela su personalidad, sus pensamientos y hasta sus relaciones personales. Nos acompaña en este episodio Macarena Ríos Llanesa, historiadora e investigadora del Centro Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional. Ella es la autora del libro El Epistolario de José Toribio Medina. Bienvenida Macarena, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Es un gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Hola Rocío, bueno, primero que todo saludarte a ti, saludar a todos y todas los que nos están escuchando y agradecer la invitación a este espacio para conversar sobre investigaciones, sobre libros, sobre historia, que me entusiasma mucho. Quería preguntarte a ti, ¿desde cuándo empezó a apasionarte la historia y la investigación, sobre todo? Porque para dar vida a este libro que vamos a conversar hoy día, me imagino que te tocó una tremenda investigación. La historia del epistolario de José Toribio Medina es bien larga porque partió el 2016 en el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional de Chile. Y nuestra primera idea fue hacer un catálogo de las cartas que había recibido y que había enviado José Toribio Medina. Entonces la idea fue hacer una especie de fichero en el que identificáramos cada carta, el remitente, el destinatario, la fecha, las instituciones, publicaciones, etcétera, que se mencionaban.
Pero la verdad es que también al realizar este catálogo, que la idea era ponerlo, por supuesto, a disposición nos dimos cuenta que cada carta en realidad representaba un mundo en el que podíamos estudiar, en el que podíamos adentrarnos en distintas dimensiones de una época cultural, social, política, etcétera, no solo de Chile, sino también de distintos países que recorrió José Toribio Medina, y en realidad fue esa convicción la que dio paso a que este catálogo que hicimos se transformara finalmente en las transcripciones que hoy día se publicaron como libro. En este trabajo de transcripción también tuvimos la idea de tratar de mantener las erratas, las palabras que Medina escribió y se equivocó y tachó, con la idea también de que obviamente todos esos elementos hoy día son temas de investigación, entonces nos interesó conservar esos aspectos de las cartas. Y bueno, para contextualizar también un poco a quienes nos escuchan, estas cartas forman parte del archivo personal de José Toribio Medina, que se custodia en la Biblioteca Nacional de Chile. Y nos interesó sobre todo partir por las cartas también porque representan, este género autobiográfico, ¿cierto? Donde también podemos encontrar las dedicatorias, las memorias, entre otros muchos textos, ¿cierto? Y que nos permiten acceder no solo a la intimidad de quien emite la carta, sino también de quien la recibe, nos permite conocer, ¿cierto?, las estrategias discursivas. Y también porque tenemos la convicción de que en estas cartas los remitentes se expresan de una manera mucho más libre, más espontánea de lo que comúnmente conocemos sobre José Toribio Medina. Así que esa más o menos es la historia de este libro, que también se fue alargando mucho en el tiempo. Como te contaba, partimos hace varios años, pero porque fueron apareciendo un mar de cartas, no solo en la Sala Medina, sino también distintos particulares que conservan correspondencia de José Toribio Medina. Al enterarse que estábamos haciendo este trabajo, nos aportaron, ¿cierto?, la correspondencia que ellos tenían, y en ese sentido fue también un trabajo muy rico porque fue muy colaborativo y también pudimos, yo creo, responder al desafío que significaba la dispersión documental de las cartas, porque hay algunas cartas que ya han sido publicadas, por ejemplo, las cartas con Ricardo Palma, o las cartas de un viaje que realizó José Toribio Medina a Europa en la década de 1870, pero siempre eran un corpus chiquititos de cartas. Ahora lo que tratamos en el fondo fue de cubrir el arco temporal de la vida de José Toribio Medina, y como pueden ver en el libro, la primera carta es cuando Medina era un adolescente, con 14, 16 años, hasta la última carta, que es el año de su muerte en 1930. Quiero que conversemos muchas cosas, pero me quedé atraída por esta primera carta que escribe cuando es adolescente. Yo escribía hartas cartas cuando era adolescente, cuando todavía existían. Aquí sí que se me cayó el carnet. Me encantaba y me sigue encantando como ese romanticismo que hay en torno a escribir y sobre todo a recibir una carta. Es tan emocionante que venga el cartero y te entregue un sobre para ti. Además que al escribir una carta uno se toma otros tiempos muy distintos a lo que manejamos hoy de la mensajería y de los posts en las redes sociales. Es bastante diferente. ¿Para quién iba dirigida esa primera carta o de qué se trataba? Esa primera carta iba dirigida a su madre. En realidad, estas primeras cartas de cuando él era un estudiante, van dirigidas sobre todo a sus padres, que eso también me gustaría recalcarlo en términos generales del epistolario, porque uno podría pensar, claro, siendo la figura intelectual que es José Toribio Medina y el reconocimiento mundial que tiene, llama la atención que la mayor cantidad de cartas que se conservan son las que dirigió a su papá y a su mamá, que quizás después podemos ahondar más en ese aspecto, ¿cierto?, de su intimidad. Pero en esta primera carta, él habla de un gallo, un animal en el fondo que conservan en el fondo de la abuela, en el campo de la abuela. Le cuenta sobre sus estudios, también le comenta sobre que su hermano aparentemente le está costando estudiar.
En el fondo son un poco unos testimonios que nos muestran también la vida de un estudiante que también fue José Toribio Medina, primero del Instituto Nacional, después de la Universidad de Chile. Hay cartas muy interesantes también en las que ya como estudiante de la Universidad de Chile le comenta a su papá sobre cómo son los estudios de abogacía, cómo son los exámenes, se refiere a algunos exámenes el de bachiller, por ejemplo, como la pamplina mayor que pueda darse. Entonces es bien interesante ir viendo la cotidianidad, ¿cierto?, del estudiante también. Bueno, de esta cotidianidad que parece como cualquier adolescente, pero José Toribio Medina no fue cualquier persona, o sea, me impacta. Yo estuve revisando bastante de su vida para preparar esta conversación, que era un erudito o un amante de los estudios, no sé cómo decirlo, si bien vi por ahí que estudió leyes, en realidad era como amante de los libros, de la historia. Entonces, bueno, quiero que tú nos cuentes quién era este personaje que hoy día a lo mejor uno, o al menos yo, hasta antes de la publicación de tu libro, lo único que sabía era que yo iba a esa sala en la Biblioteca Nacional, que es preciosa, la Sala Medina, es el espacio que más me gusta de la Biblioteca Nacional, y yo miraba y decía, este señor tuvo que haber tenido todos estos libros, le debe haber gustado, pero no sabía mucho más de él. Entonces, cuéntanos quién fue este hombre. Comentas que en la Sala Medina, que también este epistolario se marca en las celebraciones que estamos organizando desde la Biblioteca Nacional, porque se cumplen 100 años de la donación de la colección de la biblioteca y del archivo de José Toribio Medina al Estado de Chile, ¿cierto?, que lo recibe la Biblioteca Nacional y lo conserva hasta la fecha, y que es uno de los grandes atractivos, ¿cierto?, no solo yo creo para el público que día a día visita la sala y, como tú bien dices, queda muy impactado, sino que también es un acervo que es clave para la investigación a nivel hispanoamericano. Entonces, quería comentar también sobre ese valor del patrimonio que se conserva en la biblioteca. Y bueno, José Toribio Medina, como tú bien dices, creo que lo que se refleja en este epistolario es que es una figura bien polivalente. ¿Ya? Como comentábamos antes, estudiante del Instituto Nacional, de la Universidad de Chile, estudió efectivamente Derecho, y una cosa que se recalca mucho en esta correspondencia, sobre todo con su padre, es la reflexión sobre su vocación, ¿ya? Él no quería dedicarse a las leyes, siempre o desde muy desde joven sintió una gran atracción por los estudios literarios, pero existía una resistencia, ¿cierto?, por parte del padre, que le decía, nosotros no somos una familia de fortuna, ¿cómo te vas a dedicar a esto? En Chile, más encima, que yo creo que es muy interesante también leer eso desde hoy día, porque refleja bien los estereotipos, ¿cierto?, que se construyen y que, bueno, tienen tan larga data sobre ciertos oficios, carreras, entre otras cosas. Y bueno, a propósito de los contactos de su padre, específicamente con el ministro Adolfo Ibáñez, logran conseguirle un cargo como diplomático, como secretario de la legación de Chile en Lima, que es una instancia bien significativa, yo creo, y que se refleja en estas cartas porque es el viaje o esta experiencia diplomática la que lo hace cuestionarse sobre la práctica de la abogacía, y lo terminan por decidir que él lo que quiere dedicarse es al coleccionismo, al estudio de las antiguallas, de las antigüedades, como él decía. Entonces se va transformando en este coleccionista, historiador, investigador, bibliógrafo, bueno, impresor también, entre otros muchos oficios que cumplió. Y creo que además de destacar quizás esta polivalencia de la figura de Medina, me parece importante también ahondar en que a través de Medina se pueden conocer, ¿cierto?, los mundos en los que participó. A Medina le toca ser actor, ¿cierto?, y testigo de procesos históricos bastante significativos, como es el tema de la estatización del salitre en el Perú en la década de 1870. Él está en la Guerra del Pacífico, también está en la Guerra Civil de 1891, termina exiliado por esa guerra.
las cartas a propósito de su salida de Chile, su estadía en Buenos Aires y todo lo que pasa después de la guerra de 1891 son, a mi juicio, bastante desgarradoras y reflejan también el drama que significó ese conflicto, cómo permanecían, ¿cierto?, las odiosidades, las rivalidades, y bueno, entre otros muchos procesos históricos como la configuración del mercado del libro en Chile, la configuración de los estudios históricos, que creo que también se pueden estudiar a propósito de esta trayectoria biográfica de José Toribio Medina. Y me interesa recalcar también, agregando a quién es José Toribio Medina, porque de repente mucha gente lo ve como una figura muy alejada, ¿cierto? Como este erudito, aislado. Sí, como un ratón de biblioteca sin mucha participación. Exactamente. Y yo creo que justamente la gracia de este epistolario es que permite reconstruir mucho de la cotidianidad, de las sociabilidades, ¿cierto?, de José Toribio Medina, pero también yo creo que no solo nos permite, como te decía antes, estudiar ciertos procesos históricos, sino también criticar y reflexionar sobre ciertas problemáticas de hoy día. A mí, a propósito de los debates ciertos actuales, me llama mucho la atención que en estas cartas se repite mucho, por ejemplo, el problema, o podríamos decir la relación problemática entre la cultura y la política, los problemas de financiamiento, los problemas de la distribución del financiamiento para las actividades culturales, las condiciones precarias en las que a veces se desenvuelve la actividad científica, la actividad cultural. Pensaba también yo en el tema de la importancia de la evidencia hoy día, que comúnmente, ¿cierto?, vemos en los diarios esto de la inteligencia artificial y de cómo se usa en los colegios. O sea, en estas cartas se repite constantemente la manera en la que se construye la evidencia, se usa, se conserva, entre otras cosas, y bueno, incluso fenómenos quizás como más que han estado en disputa, lo hemos visto harto en las cartas al director últimamente, ¿cierto?, sobre las donaciones culturales, la manera en la que se conservan las donaciones, entre otras cosas. Entonces, me parece que es una figura también bien contingente para pensarnos hoy día, para pensar desafíos, posibilidades, entre otras cosas. O sea, tenemos los mismos problemas, porque se sigue conversando de lo de financiamiento, de la cultura, de qué espacio se le da a la ciencia, etcétera, ¿no? Son temas que permanecen. Sí, yo creo que es la riqueza, bueno, finalmente de la historia, ¿cierto?, que nos permita darle perspectiva a lo que hoy nos atañe, pero también, como te decía antes, pensar nuestra propia contingencia y pensar también las posibilidades que tenemos, ¿cierto? Quería ahondar en esto que tú mencionas, que luego de la guerra civil es exiliado. ¿Por qué razón lo exilian y qué pasa ahí? Porque tú decías que en las cartas se puede ver que viene como un periodo muy difícil o doloroso para él. Exactamente. Mira, Medina tenía una imprenta que, bueno, se le acusa, ¿cierto? Por testimonios de sus cercanos, sabemos que le allanan la casa y que se acusa que en su imprenta se imprimían, ¿cierto?, panfletos a favor de Balmaceda, ¿ya? Entonces, a propósito de eso y del conflicto de la guerra y de estos atosigamientos, podríamos decir, Medina decide partir a Argentina. Vende su imprenta, La Sierra, y también vende parte de su biblioteca, ¿ya? En estas cartas se puede ver cómo en el fondo trata de reunir la mayor cantidad de recursos para poder partir. Él se va con Mercedes Ibáñez, que es una figura clave en la vida de Medina, y bueno, se casó con Mercedes Ibáñez, hija de Adolfo Ibáñez, y que fue también, como se atestiguan los biógrafos, una figura clave en los trabajos, en las investigaciones de José Toribio Medina. Parte con ella a Buenos Aires y también intenta llevarse a la mamá, pero no puede, y desde Buenos Aires él envía muchas cartas, tanto a su mamá como a su hermano Alejandro Medina,
mostrándoles que él todavía no se siente preparado para volver, porque él sigue teniendo noticias sobre cómo se sigue acosando, podríamos decir, a los seguidores de Balmaceda. También es testigo, ¿cierto?, de cómo familiares de Balmaceda van llegando a Buenos Aires y otros exiliados. Entonces, yo creo que esas cartas son bien interesantes para también darle más perspectiva quizás a cómo se fue desenvolviendo después ese conflicto, ¿cierto? Que no se termina, ¿cierto?, con el suicidio de Balmaceda, sino que todos estos actores siguen, en el fondo, experimentando las consecuencias de ese quiebre político, social, etcétera. Totalmente, un periodo y que bueno, que yo siento que falta todavía por difundir mucho de lo que pasó ahí. Quiero que sigamos hablando de estas historias que se pueden recopilar a través de las cartas de Medina, pero quería hablar en particular del investigar cartas, de este género epistolar, de cómo sirven a la historia, porque a lo mejor hoy día una nueva generación que nunca mandó una carta o nunca recibió una carta no ve el valor tan claro como yo decía, a mí me encantaba recibir cartas, o no sé, me acuerdo que existía esta tienda Village donde uno compraba tarjetas para el cumpleaños, son cosas que ya no son parte de nuestros hábitos ni nuestra vida diaria. Entonces, ¿cómo trabaja la historia respecto a este material riquísimo que son las cartas? Bueno, sí, de partida yo creo que coincido contigo en la reflexión también respecto al presente sobre estas materialidades que pareciera que van desapareciendo y que, bueno, no deja de ser desafiante en realidad eso, porque como decíamos antes, las cartas presentan un montón de posibilidades en tanto materialidades, por su contenido, por el remitente, el destinatario, entre otras muchas cosas. Y bueno, el objetivo yo creo que también de publicar estas cartas fue aprovechar una perspectiva historiográfica, podríamos decir, que se viene potenciando desde hace años, que tiene que ver con el estudio de las biografías, el auge, ¿cierto?, de la microhistoria, también las posibilidades que ofrece estudiar la subjetividad, la intimidad. Me interesa sobre todo también relevar que las cartas que tenemos no solo nos permiten ahondar, como decíamos antes, en Medina como un intelectual, como una figura del mundo del libro, de la cultura, sino que también ha sido, creo, un significativo ver que estas fuentes tienen un profundo valor para el estudio de la historia política, para el estudio de las relaciones internacionales, quizás menos pensado, pero incluso para el estudio de la historia de género, de la historiografía, es decir, acá podemos ver un poco el prisma a través del cual Medina investigó, interpretó, explicó nuestro pasado. Y solo para dar un ejemplo que a mí me parece bastante elocuente del valor que tienen estas cartas, me gusta poner el ejemplo de Mercedes Ibáñez, como mencioné antes, que comúnmente los biógrafos de José Toribio Medina la refieren como su compañera fiel. Hay una frase de Guillermo Feliú Cruz que podríamos decir que es el discípulo máximo de José Toribio Medina y que define a Mercedes Ibáñez como una heroína anónima, ¿ya? A ella la destacan porque acompañaba a Medina, viajaba con él, se dice que era su correctora de pruebas, que traducía sus textos, que copiaba manuscritos, entre otras muchas cosas, y yo pensé que cuando estaba revisando esta correspondencia, que Mercedes Ibáñez me iba a aparecer todo el tiempo, y la verdad es que Medina la menciona bastante poco, o sea, la refiere, por ejemplo, la primera vez que la refiere en este epistolario es cuando él se encuentra con Adolfo Ibáñez en un viaje a Estados Unidos en 1876 y él habla sobre lo mucho que ha avanzado Mercedes en sus estudios, refiere las excursiones que han hecho, etc. Después la vuelve a mencionar en una carta de 1880 más o menos a su hermano Alejandro, en el que él manifiesta su desengaño porque una tal M, que es Mercedes, se va a casar con otra persona y después Mercedes vuelve a aparecer en las cartas en 1886.
ya que ahí dice Medina en una carta a su madre que va a echar este salto mortal que sería el matrimonio. Y bueno, y tenemos como otras referencias que no tienen que ver netamente con la relación personal de ella, que es una carta que Medina envía a uno de sus clientes en la imprenta en 1891 y que ahí sale que Mercedes se entendió con el cliente, ¿ya? Pero a pesar de eso no hay mucha evidencia de la presencia de Mercedes. Y lo que fue súper interesante fue que de repente en una carta de Medina apareció una carta firmada por los dos, por José Toribio Medina y Merceditas. Y ahí, contrastando con otras cartas, pudimos ver que esa era la letra de Mercedes Ibáñez. Entonces, si bien Mercedes no aparecía tanto en términos del contenido, digámoslo así, efectivamente le escribió cartas que no solo fueron dirigidas a la mamá de Medina, sino también a otros hombres de letras de la época, por ejemplo, al bibliotecario estadounidense, que fue también muy importante para los trabajos de Medina, que era el bibliotecario de la John Carter Brown Library, y esas cartas también las escribió Mercedes. Y bueno, y el ejercicio que hicimos fue justamente, tratar de, obviamente partiendo de la pregunta de por qué había tanto silencio respecto si todos los biógrafos dicen que ella participó tanto en sus trabajos, ¿por qué Medina la menciona poco? Y ahí, leyendo la publicación de Medina, Historia de la Literatura Femenina en Chile, que es un texto que publicó en 1923, y que en este libro que fue pionero también respecto al estudio del lugar de las mujeres en la literatura, él trata en esta obra de identificar, dice, cualquier publicación que haya sido escrita por una mujer en Chile. Pero si bien hace eso y en el fondo en la introducción de este libro hace un llamado a que las mujeres dejen de escribir con seudónimos y dice, incluso no nos sorprendamos si pronto las mujeres hacen asociaciones políticas y votan, etcétera. También es interesante porque escribe una frase que es bien elocuente para mostrar también cómo el género va impactando en la construcción de estos oficios, porque él dice que el trabajo, primero dice, me costó escribir este libro porque no quería herir las epidermis femeninas que son tan susceptibles, etcétera, etcétera. Y segundo, dice, el oficio del bibliógrafo, el oficio del investigador, es más bien un oficio masculino. E incluso señala que en la raza hispana y de nuestra cultura no hay una mujer que pudiese emprender el trabajo que él está haciendo porque hay que tener una cultura literaria que en ese entonces las mujeres no tienen. Entonces, quizás ahí también haciendo ese contraste se puede ver quizás por qué Medina tampoco consideraba, ¿cierto?, que lo que dicen los biógrafos respecto al lugar de Mercedes Ibáñez pareciera que no tiene tanta cabida en lo que reconoce él que impactó en sus trabajos. Y me parece que como ejercicio metodológico y es bien interesante porque en el fondo nos habla también de los indicios y dónde tenemos que buscar el trabajo, ¿cierto?, de las mujeres y la manera también en la que han quedado silenciadas, ¿cierto?, de estos oficios que parecen más bien que siempre imperan los hombres, ¿cierto? Totalmente. Toda esta historia me hace pensar en una película que salió hace un par de años de pareja, que él gana el premio Nobel, pero la que escribía era ella, la que escribía los libros era ella. ¿Qué pasó con esa historia finalmente de amor o qué ocurre respecto a José Toribio Medina como pareja? ¿Ese fue su pareja o amor o hubo otras personas? ¿Tuvo hijos? ¿Tuvo descendencia? Hay investigadores que han señalado que Medina tuvo otras parejas, incluso se habla en una entrevista que habría tenido una pareja cuyo seudónimo era La Imprenta. No he encontrado evidencia más que como estos relatos, pero bueno, lo cierto es que él continúa casado con Mercedes Ibáñez hasta 1930. Bueno, él primero trató de vender su biblioteca a Estados Unidos en 1908. No funciona esa venta, lo que también creo que es un tema súper interesante para complejizar esta figura de repente que se come el relato de ser tan generoso, dadivoso, etcétera, que también lo fue, digo, pero complejizar ese relato de la donación. Pero bueno, finalmente la dona al Estado de Chile en 1925 y cuando Medina muere, hay un documento muy interesante que se conserva en la Sala Medina también,
que es que Mercedes Ibáñez reclama la donación. Dice esta donación no es válida porque era parte del patrimonio conyugal. Entonces, interpone, ¿cierto?, un reclamo y finalmente, según estos documentos, a Mercedes se le paga una suma de dinero y en el fondo con la idea de que ya no vuelva a reclamar y la donación quede ya definitivamente en la biblioteca. Pero también eso nos habla harto de la conciencia, ¿cierto?, que tenía ella sobre la construcción, ¿cierto?, de esta gran colección americana. Claro, y seguramente muchos de los libros eran de ella. Ella probablemente los haya adquirido, escogido y eran parte de este patrimonio conyugal. Aprovechando que estamos hablando de esta biblioteca, yo miro mis libros. ¿De cuántos libros estamos hablando? ¿De cuántos volúmenes que no sé si están todos ahí en la Sala Medina o cómo se conservan ahí en la biblioteca? Porque para vendérselos a un espacio en Estados Unidos tuvo que haber sido bastante particular, además de voluminosa. Yo creo que estas cartas también permiten mucho pensar y adentrarse en la historia de esta donación, en la historia de esta colección. Va partiendo desde la reunión de pequeñas cantidades de libros hasta los 22.000 libros que llegó a constituir solo la biblioteca, porque además estaban los tomos de manuscritos con sus copias que obtuvo de distintos archivos europeos. Y bueno, para contextualizar un poco, estamos obviamente segunda mitad del siglo XIX en Chile, en América. La dispersión documental después de la independencia fue muy potente, o sea, el contexto de precariedad que no solo se puede ver en las cartas de José Toribio Medina, sino también en las cartas de Diego Barros Arana, de Bartolomé Mitre, de Juan María Gutiérrez. O sea, buscar documentos para investigar en esa época era, o sea, dificilísimo. Por eso también las redes intelectuales cumplieron un papel muy importante para poder cooperar y en el fondo emprender investigaciones. Pero bueno, esta biblioteca es muy, muy elocuente en estas cartas la manera en la que él va contando no solo cómo se va conformando la biblioteca física, que como tú bien decías, no solo tiene que ver con la cantidad de libros que llegó a reunir, sino también con el tipo de libro, ¿ya? Tomando en cuenta el contexto de precariedad que existía en nuestro país, al principio Medina busca todo, o sea, no, es como que todo le sirve. Después va de acuerdo un poco a su situación económica, va buscando lo barato. Después ya cuando se decide, ¿cierto?, a dedicarse a la carrera de la historia, de las letras, ya va adecuando sus pesquisas a ciertos temas de investigación. Y como él se dedica a estudiar lo que fue la imprenta en América en el periodo colonial, también está en una época ya más posterior, ¿cierto?, en la década de 1890, siglo XX, muy dedicado a la búsqueda de estos impresos más fugaces, ¿cierto?, que se imprimían en las imprentas coloniales. Entonces, también estas búsquedas van pasando por distintos momentos y respecto a la idea general de la colección, creo que también es muy significativo la manera en la que todo se ve constantemente en realidad esta dimensión de lo público que también estaba cuando él reunía los libros. ¿Y por qué lo digo? Porque desde la década de 1880, donde hay unas cartas con Domingo Santamaría, él dice, ¿qué sentido tiene que yo solo reúna para mí mismo esto? Lo voy a poner a disposición del público cuando alguien necesite hacer copias, cuando alguien requiera este material, ¿ya? Después, como te decía antes, efectivamente lo trata de vender a esta biblioteca estadounidense. Creo que ahí es interesante pensar en dos razones. La primera era que Medina tenía problemas de dinero, porque como decíamos, dedicarse a las letras en Chile era bastante difícil. O sea, él habla todo el tiempo de la falta de que no le compra los libros, de que no podía terminar de imprimir libros, de que el gobierno se compromete con plata que no llega, entre otras cosas que suenan bastante cotidianas también. Y bueno, y otro factor interesante es que justamente es el momento en el que Estados Unidos se empieza a interesar mucho por el material cultural, podríamos decir, americano,
con el objetivo también de que es un medio para establecer relaciones diplomáticas, políticas. Entonces, tanto como se intenta hacer este negocio con la Biblioteca de Medina, se están, por ejemplo, en la misma época en la que Medina ofrece su biblioteca, él dice, bueno, que venga alguien y vea lo que tengo para ofrecer, y justo es el contexto del Congreso Panamericano, ya en 1909, 1910, que en el fondo, como te decía antes, es el que pretende un poco fortalecer las relaciones entre las distintas repúblicas americanas, particularmente con Estados Unidos. Viene un investigador, que es Bingham, revisa la colección de Medina. Bingham fue también el que en este viaje descubre Machu Picchu, y finalmente ese negocio no se puede llevar a cabo, pero también Estados Unidos en ese minuto, o distintas universidades estadounidenses en realidad están realizando negocios de compra-venta de otras bibliotecas. Se compra, por ejemplo, la biblioteca de Genaro García en México, que fue un abogado, un historiador, y esa historia es bien interesante porque a propósito de esa compra se forma el gran fondo de la Universidad de Austin, en Texas, que es la Nettie Lee Benson, y es que el nombre de una gran historiadora y bibliotecaria del siglo XX, y Nettie Lee Benson dice que es bien interesante esa compra, porque muchas veces se critica, ¿cierto?, que estas colecciones terminen en otros países, pero esa colección había sido vendida primero, ofrecida al gobierno mexicano. Y Vasconcelos, el ministro, dice, no podemos ahora, estamos en otra. Sin embargo, después Vasconcelos termina yendo a investigar a esa colección a Estados Unidos. Entonces, para mí esa historia es muy elocuente porque también, obviamente, como se ve en este epistolario, hay un camino bien sinuoso para que esta colección termine en la Biblioteca Nacional, se haga la Sala Medina, entre otras cosas, pero creo que también vale la pena recalcar que ese esfuerzo se pudo llevar a cabo y que en el fondo no fue la suerte que corrió las colecciones de otras intelectuales americanos. Tremendo viaje, ¿no? Con todas estas posibles salidas de este material de nuestro país. Bueno, fue como una suerte de milagro que se haya quedado aquí y esté en ese lugar, como yo decía, tan espectacular ahí en la biblioteca. Hay tanto que quisiera preguntarte, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Tú eres historiadora, investigadora del Centro Barros Arana. Estando ahí, ¿estas cartas estaban, a propósito, ahí me queda todavía esa duda, las cartas estaban dentro de esta colección que uno puede ver en la Sala Medina? No sé si son públicas, están guardadas, ¿cómo es la cosa? Bueno, las cartas se conservan en lo que se llaman los archivos documentales de la Sala Medina, que yo de verdad encuentro que son una mina de oro, porque además de estas cartas están las cartas de Barros Arana, de Amunátegui, de Feliu Cruz, o sea, uno se mete al catálogo de la biblioteca y aparece, o sea, hay una variedad epistolar muy importante en estos archivos documentales, y estas cartas estaban ahí. El mayor corpus, como te decía antes, que era sobre todo las cartas dirigidas a sus padres. También están las cartas que Medina recibió. Y por otra parte, muchas personas nos cooperaron con cartas que se había mandado con otros miembros de la familia. Las cartas con Ricardo Palma, por ejemplo, este intelectual peruano, estaban publicadas ya, así que pudimos acceder a ellas gracias a esta publicación. En el Archivo Nacional están las cartas con Domingo Santamaría. Y en el Archivo de Indias también se conservan varias cartas que Medina mandó a Pedro Torres Lanza, sobre todo un funcionario del Archivo de Indias, a quien le pedía mucho: sácame esta copia, tal libro está allá, por favor anda a copiarlo. Y bueno, y en Argentina también, por ejemplo, en el Museo Mitre encontramos correspondencia entre Medina y Mitre, y así. O sea, fuimos tratando de reunir lo que íbamos encontrando en diversos archivos. No retuve el dato de cuántas cartas estamos hablando y entre qué, bueno, decías, empezó a escribir cuando era adolescente, pero de cuántos años también. En total, más de 700 cartas, y el arco temporal, digámoslo así, es entre 1866, que es cuando Medina tenía 14 años, hasta 1930, que es el año en el que muere. Y bueno, ahí obviamente es muy
También bonito ver cómo fue cambiando, no sé, la ortografía de este adolescente, el tono de las cartas, porque al principio o durante la juventud, Medina parecía ser, o sea, de hecho sus papás le decían, tus cartas parecen hijas de un melancólico, esta seriedad precoz que te caracteriza. Incluso él firma uno de sus artículos, lo firma como Robinson Crusoe. El de la isla solitaria, etcétera, y es muy interesante cómo va cambiando el tono de sus cartas, cómo se van ampliando los interlocutores, yo diría sobre todo después de este viaje a Argentina, como te decía, después de la Guerra Civil de 1891, cómo se van volviendo cartas más animadas. Y también hay distintos tipos de cartas, o sea, hay cartas que son, bueno, literalmente yeye, estoy bien, adiós, y otras cartas que son verdaderos diarios de viajes que él le dice a su padre, quiero que me vayas acompañando a cada lugar que voy. Entonces va fecha por fecha, lugar por lugar. Entonces hay una variedad de formatos también en toda esta biografía que abarca este epistolario. ¿Hay alguna que sea tu favorita o algún tema así como que, esto sí que no se sabía? Bueno, nos comentabas sobre su esposa, ¿no? Pero algo así en particular que te haya llamado mucho la atención. Bueno, no sé si tengo una carta favorita, pero me gusta mucho una carta que le manda a su papá desde Lima cuando ya quiebra absolutamente con estos estereotipos del padre respecto a la carrera literaria y le dice, yo me voy a hacer mi plan del viaje a Europa, a buscar documentos, a mí lo que me interesa es esto, y tiene ahí frases muy buenas como tú me dirás que hay que salir por la puerta ancha y no por la ventana, pero cada uno sale por donde puede. Me gusta la contundencia de esa carta. Bueno, también las cartas, yo creo, sobre todo del final de su vida, que creo que me gustan mucho por la elocuencia con la que refleja los obstáculos que significó la formación de la Sala Medina. Porque son cartas en las que él le dice a Feliu Cruz que una de las condiciones de Medina al donar su sala fue que Guillermo Feliu Cruz, como te decía, su principal discípulo, fuera el conservador de la sala. ¿Cómo le cuenta? Como pareciera que el gobierno cree que esta sala va a ser para mí y no para Chile. Y que platas, como te decía antes, platas que no llegan, promesas que no se cumplen. Entonces creo que refleja bien esta discordancia entre lo que se dice y lo que se hace a veces en el ámbito de la cultura y en la relación con la política, como comentábamos antes. Esas cartas a mí me entusiasman mucho. Bueno, nos queda poquito tiempo de conversación, pero después de haber hecho este tremendo trabajo con estas cerca de 700 cartas de José Toribio Medina, ¿con qué sensación te quedas de este personaje de nuestra historia, este amante de los libros, investigador, historiador, hombre de letras? Porque me imagino esa es la idea, después de investigar, como ir también ahondando en ciertos temas que no se han ahondado, descubriendo o desmitificando ciertas cosas. Después de haber terminado este libro, ¿con qué semblante o con qué opinión te quedas de José Toribio Medina? Yo creo que la verdad es que terminar el libro, obviamente que fue una gran alegría, pero también creo que abrió un abanico de preguntas, ¿cierto?, que todavía quedan pendientes. Ahora estoy más entusiasmada con el tema de los robos bibliográficos, por ejemplo, porque siempre acusan a Medina de que fue ladrón de libros, de que toda esta colección es en base a prácticas no tan elocuentes, digámoslo así. El epistolario, una de las cosas que más me entusiasmaron fue que fue como tirar de un hilo y que empezaron a aparecer muchos indicios, como te decía antes, la participación de Mercedes Ibáñez, bueno, y este tema de los robos bibliográficos que creo que todavía falta contrastarlo con evidencia, porque claro, ya se ha transformado casi que en un mito, pero a mí me gustaría más ahondar en ese tema y como te decía también,
Bueno, últimamente también he estado trabajando con otras cartas que se conservan en la Sala Medina, principalmente con las de Diego Barros Arana, y creo que en general me quedo con esta sensación, como te decía, de los mundos que es posible estudiar a través de José Toribio Medina, de los problemas de ayer y de hoy que es posible estudiar a propósito de estos testimonios, y sobre todo, más que de Medina, creo que fue un acercamiento también al valor del patrimonio que conservamos, o sea, y que realmente está accesible para todos en plena Alameda. Creo que esa convicción se dio de manera mucho más fuerte al trabajar con este epistolario, como de verdad de contar con un tesoro que tenemos que cuidar, conservar, y ojalá valorar más, ¿cierto? Porque muchas veces no pareciera, sobre todo, que los archivos y las bibliotecas, que por lo demás también son problemas que comenta Medina en su correspondencia, pero pareciera también que hoy están mucho más desatendidos en la práctica que lo que decimos en el discurso, ¿cierto? Entonces, me quedo con eso a propósito de esta investigación. Tremendos temas para reflexionar, ¿eh? Todo desde que puedan estar desatendidos hasta que están ahí en la arteria de nuestra capital y en muchas partes. Hoy día hay bibliotecas en bastantes lados y yo creo que todas guardan sus joyitas. Es cosa de ir y básicamente conocer, saber que hay estos espacios. Esa es la idea también de este programa, de mostrar todo ese trabajo y todos estos espacios que hay disponibles para todos. Macarena, muchísimas gracias por haber compartido parte de tu tremenda investigación de este epistolario de José Toribio Medina. Yo he descubierto un personaje que no conocía. Yo había leído en Memoria Chilena, no sé, cómo decía, había ido a la sala, pero más allá no pasaba. Así que me lo has hecho como más en carne y hueso con esta conversación. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Gracias por este programa y un saludo a todos quienes nos escuchan. Vamos a estar esperando la siguiente investigación sobre las cartas de Barros Arana, entonces más adelante, cuando vaya avanzando. Gracias, Macarena. Muchas gracias, Rocío. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.